En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este encuentro semanal entre amigos. Hoy el último del año 2025, que yo creo que terminamos como empezamos, no me acuerdo cómo lo empezamos, si estabas aquí Paco, pero bueno. Hace ya un año de eso. Ahora un año, no 11 meses, pero sí, prácticamente un año. Pero bueno, acabamos pues de la mejor manera, hablando del Camino de Santiago, de Isabel la Católica. Su huella en Galicia y en el Camino de Santiago. Es una conferencia que impartió nuestra amiga Mercedes San de Andrés, que no podemos conectar con ella por sus ocupaciones, está muy ocupada. La impartió en el marco del segundo Congreso de Reunificación Hispana en Medina del Campo. Sí, conozco la ciudad. Estuvimos allá haciendo una reunión de recreadores en Medina del Campo. Tengo muy buen recuerdo de aquellas jornadas y de aquella ciudad. Bueno, hay que felicitar también a Mercedes porque ha recibido el premio San Frutos, que se lo otorgan los periodistas segovianos. Así es que, Mercedes, un abrazo, enhorabuena, un premio merecidísimo. A ver cuándo nos dan uno a ti y a mí. No quieres premios. No quiero premios. Bueno, pues no queremos premios, ya está. No, tú sí, oye. Mercedes, pues le enviamos un abrazo, porque además nos ha pasado los apuntes de la conferencia, pues para que podamos hacer el programa. Le enviamos desde aquí un abrazo ya para que no se nos olvide. Y bueno, estará pronto con nosotros. Y ahí está don David, nuestro jefe. Y ya comenzamos sin más. Peregrinos. La mirada interior desde el Camino de Santiago. Isabel la Católica, esa reina tan importante en la historia de España y del mundo, porque en su reinado, pues bueno, se descubrió América, ahí empezó. Y se conquistó Granada, y por fin expulsamos a la morisma de España, y en fin, claro. Muchas cosas. Claro, se unificó España, o sea, quiere decir que es un reinado importantísimo, por supuesto, en nuestro devenir. Bueno, pues también fue muy importante Isabel para el Camino de Santiago. Aquí nos dice Mercedes que la reina Isabel la Católica fue una mujer revolucionaria por tierra y por mar, en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Le tocó vivir pues a caballo entre dos eras, que eso dos épocas, que eso es siempre el final de una época. Pero es complicado. Yo pienso que los que lo viven no lo notan. Es como si a nosotros tuviéramos también un cambio de era o de época, no nos enteraríamos. ¿No notas tú eso? Yo creo que se nota, ¿eh? Eso posteriori, en el momento en que pasa a ser parte de la historia, es cuando te encasillan o te meten en algún tipo de época. Nosotros estamos camino de la posmodernidad, ¿no estamos? ¿Ah, sí? Ya? Sí. Bueno, pues yo no me entero. Pues sí. Y yo creo que se palpa pues en estos tiempos recios que vivimos. Estamos viviendo unos tiempos complicados, difíciles y duros y recios, por ese cambio. Como diría Santa Teresa de Jesús, tiempos recios, que fue otra gran mujer. Sí. Algún día hablaremos de ella. A pesar de nosotros mismos y de estar todo el día criticándola y haciendo series. No, yo no la critico. Eso otros. Yo, para mí, Santa Teresa es extraordinaria, fue una mujer maravillosa y vamos, modelo como Isabel la Católica. O sea, otra que ha habido muchas mujeres claro. Vamos, refiriéndonos a la historia de España, ¿no? Entonces Santa Teresa es una de ellas, no solo de la historia de España, sino también de la Iglesia, y muy importante, y doctora de la Iglesia, y en fin, todas esas series pues son para desmerecer una gran figura, como las que le dedican a Isabel. Pues la serie de la tele que pusieron de Isabel, qué horror, por Dios. Bueno, pues algún día hablaremos. ¿De qué? Yo creo que no, ¿verdad? No.
Bueno, vamos a continuar. Pues el siglo XV fue decisivo en la historia de la humanidad, pero también lo fue en la historia de las peregrinaciones, gracias a las medidas tomadas por los reyes, especialmente Isabel la Católica. Gracias a esas medidas que ella tomó, Santiago de Compostela fue, junto a Roma y Jerusalén, uno de los 3 grandes centros de peregrinación y símbolo de la cristiandad. Jerusalén, o sea, Roma, Jerusalén y Santiago, desde luego, son los 3 destinos de peregrinación más importantes. Pero Jerusalén ya estaba... ya estaba, sí, bueno, pero de la época, que estaba en manos musulmanas ya, de ¿no? la época, pues todo esto de las cruzadas, Claro, y tal, ya han pasado. y Roma, pues desde las persecuciones. Lo que pasa que en un principio, claro, no se podía peregrinar ni a Jerusalén ni a Roma. Entonces ahí empieza el... Bueno, a Roma sí, pero a Jerusalén ya bueno, no. a Roma cuando ya cae, no cae el Imperio Romano, o sea, cuando el imperio se convierte a la cristiandad con Constantino. Ya, pero eso fue hace muchos siglos. Estamos en el siglo XV. Roma ya era una ciudad totalmente cristianizada y cultivada. No es como la Roma que atacaron los godos y los visigodos. Bueno, Roma fue, yo creo que la primera, ¿no? El primer destino. Sí, de hecho, bueno, incluso cuando se descubre la tumba del apóstol y cuando empieza a nacer el Camino de Santiago, Roma ya era una ciudad papal, ya estaba el sillón de Pedro ya estaba instalado en Roma, aún faltaba por construirse el Vaticano y toda la Roma posterior, pero ya existía como tal. Y Jerusalén ya era todo lo contrario, ya era una ciudad netamente musulmana, que la conquistaron Saladino a nuestros cruzados. O sea, quiere decir que eran los puntos característicos de las religiones, de la religión entonces, que aún no existía ni la Reforma, ni los luteranos, ni los calvinistas. No, eso fue aún después. No. Por eso quiere decir que tanto Roma como Jerusalén eran las cabezas de las 2 religiones monoteístas principales en el mundo. Decías que no ibas a decir nada, que no Sí. dominabas esta época, pues ya está. Bueno, seguimos. La huella dejada por la reina Isabel en el Camino de Santiago se va a caracterizar por la protección y ordenación del camino en un periodo de decadencia como parte de su política y símbolo de unidad y fe cristiana. Es cierto pues que en esa época el Camino de Santiago pues no tiene, digamos, que el esplendor de la Edad Media, que es cuando empieza la peregrinación, se consolida y ahí pues empieza a penetrar el románico, el gótico... Ya, pero el siglo XV ya está el camino, creo que bastante está ordenado. Sí, pero cae en peregrinos. Eso sí. No te llevo controlado. Bueno, pues sí. Vamos a ver, la reina Isabel no fue una peregrina devota más, fue un mecenas y una gobernante que entendió el valor político, religioso y económico del Camino de Santiago para la monarquía y su proyecto de unificación. Para este fin patrocinará y mejorará determinadas infraestructuras en torno al camino, como la fundación y dotación de hospitales, mejorará la protección a los peregrinos y será camino de unificación y proyección internacional. Durante la Reconquista, el apóstol Santiago era la imagen y devoción que guiará a los ejércitos cristianos en la lucha contra el Islam. Y la reina Isabel supo ver de primera mano la importancia que tenía la atención a los peregrinos europeos, consolidando a Santiago como patrón y protector de la monarquía hispánica. En la reina Isabel la caridad con Dios y el prójimo fue desbordante. La piedad era el rasgo más destacado en las acciones de su espíritu en el Camino de Santiago y donde pudo ejercer su caridad cristiana con el peregrino. Efectivamente, vamos, el hallazgo de los restos del apóstol tiene un significado muy especial para España, puesto que consolida el reino Astur. Creo que es la única vez que hicimos una labor de marketing perfecta en España. Alfonso II el Casto. Por eso, creo que hicimos una labor de marketing con el descubrimiento de aquella tumba y toda la posterior leyenda que creció a su alrededor, que luego se acabó convirtiendo en eso, en el peregrinaje y todo, que fue excelente, maravilloso. Eso fue un rey de Asturias, Alfonso II el Casto. Ahí estaba el reino Astur, pues ahí digamos que... Pero recordemos que en aquella época el reino Astur no es lo que es ahora Asturias.
El reino de Asturias era toda la cornisa cantábrica, incluía lo que era Santander, llegaba Sí. hasta Bilbao y parte de todo el norte de Galicia. O sea, el reino de Astur era más que nada toda la cornisa cantábrica. Sí, por supuesto, por supuesto. Es que bueno, si enseguida todo el mundo dice el reino de Asturias. Bueno, porque era el rey de Asturias, era Sí. así. Evidentemente, cuando se inicia la Reconquista, que la inicia No, es Pelayo, para que la gente había... controle un poco lo que era todo el norte de España. Él inicia la Reconquista ahí en Covadonga, en esa montaña preciosa, pero su consuegro, Pedro de Cantabria, estaba allí. Ya, sí, por eso te digo que era para situar a la gente, que todo el mundo, cuando hablas del reino de Asturias, que se queda en lo que ahora es Asturias, y no, era mucho más amplio. Sí, pero bueno, que eso estaba, claro, estaba la barrera de la cordillera Claro. cantábrica, que era lo que dificultó el avance. Fue lo que nos permitió a los poquitos cristianos visigóticos, digamos, escapar de la influencia musulmana y sobre todo, pues eso, ir poco a poco reuniéndose, asentándose en esa zona y luego con el tiempo pues empezar a barrer hacia abajo. Y ya es cuando superan la cordillera cantábrica, Claro. cuando ya bajan para abajo, Es que está la meseta es castellana. Claro. el gran proceso de la Reconquista es cruzar las cordilleras cantábricas y llegar hasta el Duero. O sea, ese proceso de abandonar las montañas y bajar hasta la línea del Duero, es el gran proceso que ordenó y que creó los reinos cristianos de la Reconquista. Luego quedaba bajar al Tajo, que también Luego, estaba, exactamente, eso costó más. estaba el sistema central, que también Costó más. Dar el salto del Duero al Tajo costó más. que estaba la cordillera central, o sea, las cordilleras Ya. entonces no era tan fácil como ahora. Pues, Hombre, no, por supuesto. Así es que, bueno, seguimos. Como ruta de peregrinación, los reyes católicos impulsaron medidas contra la inseguridad en las rutas. El bandolerismo y el deterioro de algunos tramos habían afectado la afluencia de peregrinos, por lo que fortalecieron el orden público en zonas clave. Es lo que se llama el Estatuto Jurídico del Peregrino, que tenía, pues, se preveía pues el abuso al peregrino, el robar a un peregrino era... Siempre y también los que se vestían de peregrinos aprovechaban esa circunstancia también para cometer fechorías. Sí, que también lo había. la picaresca siempre ha existido, sí. También lo había, entonces Hombre, también... en aquella época más todavía, que no había guardia civil que les persiguiera. Pues también se les castigaba, o sea, había como si dijera un agravante. Cuando te pillaban sabías que lo tenías claro. Dice, la reina Isabel apoyó instituciones de acogida para peregrinos, como hospitales y albergues, con el fin de facilitar el tránsito y garantizar la asistencia a quienes recorrían el camino. Aquí desarrolla una labor básica y determinante la Orden de San Benito, los benedictinos, que fueron los que regentaron pues esos albergues y esos hospitales, que esos hospitales no solo atendían a los peregrinos, atendían también a las personas de aquellos lugares, y en muchos casos pervivieron, o sea, pues hasta el siglo XIX, o sea, había hospitales por ahí, las farmacias también que se crearon en los monasterios. O sea, recuerdo pues la farmacia de Silos, del monasterio de Silos, ¿no? Sí, espectacular. Maravillosa, extraordinaria. Sobre todo pues de bien conservada y de bien cuidada que está, sí. Además que cuando la desamortización, pues hubo una persona de allí que lo compró y lo devolvió a los monjes para que la conservaran. O sea, que fue muy importante, ¿eh? O sea, la asistencia social nace ahí precisamente. En ese momento con la orden benedictina. Bueno, pero nace solo lo que es en el torno del camino. O sea, si te alejabas un poco del camino, te encontrabas más desatendido. Bueno, pero que eso ahora en la fue, España vaciada. Eso fue el germen, pues Claro. luego que se fue desarrollando, llegó la beneficencia y ahora pues los servicios sociales, claro, va paralelo a la historia y empapándose de, digamos, pues la ideología imperante en la historia, ¿no? Bueno. El camino no solo tenía valor religioso, favorecía el comercio, articulaba territorios y reforzaba la presencia del poder regio en áreas alejadas del centro político. Durante su reinado, el de Isabel, se impulsaron reformas religiosas y el culto a Santiago, patrón de Castilla. Siguió siendo relevante tanto espiritual como simbólicamente.
La corte mantuvo vínculos con el cabildo de la Catedral de Santiago. La huella de la reina Isabel en el Camino de Santiago la encontramos en la visita que realizó a San Juan de Ortega en 1477. San Juan de Ortega, muy bonito. No lo conozco. No lo conoces, pues es precioso. Es además, bueno, San Juan de Ortega tiene mucho que ver, a ver, no me quiero equivocar, con los arquitectos, ¿puede ser? Sí. Porque los ingenieros es Santo Domingo de la Calzada. Ahí Es me el pillas. que hizo los pillas. puentes. A ver, no sé, pero bueno. La reina Isabel la Católica acudió al sepulcro de este santo en demanda de descendencia, pues corrió la fama de que intercedía en favor de las mujeres estériles o deseosas de tener hijos. Se dice que en presencia de la reina de Castilla abrieron el sepulcro del santo y nuevamente surgieron de su interior las abejas blancas, mientras los asistentes contemplaron cómo en el interior, a pesar de que no quedaba más que el esqueleto del santo, su corazón permanecía fresco y húmedo, como si acabara de cesar de latir. Bueno, muy bonito. Muy bonito, pero vamos, científicamente improbable. Bueno, sí, yo ya sé que tú, la ciencia, lo que es la fe no... De todas maneras, si Isabel fue al Santiago para A San Juan de Ortega. para invocar por su descendencia, no le hizo mucho caso. Hombre, tuvo muchos hijos. Solo un hijo y bueno, y luego las hijas. Por eso. Tuvo a Isabel, era la mayor, Juana, vamos a ver, Juana Catalina y parece que era la otra Leonor o algo, bueno, ahora no me las... No me estoy. Luego el hijo Juan, el príncipe Juan, que está enterrado en Santo Tomás de Ávila, que era el palacio de verano de los Reyes Católicos. Tiene un sepulcro muy bonito, el príncipe Juan. Vamos a ver, seguimos. Bueno, y no, Fernando era hijo de Juana. Me voy al nieto. Los Reyes Católicos y su primera peregrinación en 1483, cuando visitaron Santo Domingo de la Calzada. O sea, fueron también a Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. ¿No sabes tú eso? Sí, lo sé, pero por eso digo que te sabes, conociendo mis ideas científicas. Bueno, vale, sí, pero son cosas. Es parte de nuestra leyenda y de nuestra historia, por supuesto. Nadie. Dice, aquí fueron testigos de la importancia que tenía la atención a los peregrinos europeos y como apoyo al desarrollo del proyecto católico y propagandístico de la monarquía española en Europa, no dudaron en apoyar a la ciudad. Beneficiaron el mantenimiento del hospital y del puente sobre el río Oja, fundamental para el paso de los peregrinos. En Santo Domingo de la Calzada, los Reyes Católicos demostraron su decidido apoyo a la peregrinación a Santiago de Compostela, mediante la concesión en 1483 de varias exenciones fiscales a la ciudad calceatense, que sirvieron para promocionar dos de las obras más importantes realizadas por Santo Domingo de la Calzada, el puente y el hospital de peregrinos. Por eso es el patrón de los ingenieros, por ese puente que él construye, porque él era ingeniero. ¿Quién? O sea que Santo Domingo. Ah, Santo Domingo, de la Calzada, claro. O sea que es el patrón de los ingenieros de caminos. En el año 1486 los reyes peregrinaron a Santiago de Compostela. De profundas y conservadoras convicciones espirituales y promotores del exclusivismo religioso español, fueron declarados devotos del apóstol Santiago, utilizando sus símbolos y los de la Orden de Santiago para sus fines militares y políticos. Destacó sobre todo el afán religioso de la reina Isabel. En 1486, en plena guerra contra el último rey moro de Granada, peregrinaron a Compostela, aprovechando un viaje a Galicia para someter a la nobleza gallega, parte de ella enfrentada con el poder real. En Santiago permanecen del 21 de septiembre al 6 de octubre. En tan largo viaje, una comitiva cortesana recorría los caminos
y salían a su encuentro numerosos mendigos, ciegos, desvalidos de toda especie, viudas necesitadas, frailes mendicantes, etcétera, en demanda de limosna, porque el rey y su séquito de nobles, con abundancia de bienes materiales y puestos por Dios para el bien del pueblo, podían poner remedio a sus muchas necesidades. Pues bueno, era la acción social que había antes. Sí, bueno, en cuanto eso sigue pasando. En cuanto llegas alguien conocido y rico a una ciudad, Eso era la comitiva cortesana que iba recorriendo los caminos, iría despacio, parándose. Sí, en aquella época no había y exceso claro, de velocidad. Pues los mendigos del lugar, los ciegos. Sí, pues es una constante de toda Europa, de todo el mundo y de cualquier, no más en esta época todavía tan antigua. Y con tanta necesidad y con falta de recursos de las ciudades para atender a esta gente. Y de protección. Bueno, protección. Ayuda, ninguna. Con motivo de este viaje al sepulcro del apóstol Santiago, se pone de manifiesto un aspecto peculiar de la práctica de la caridad cristiana en la reina Isabel, quien durante su vida practicó esa virtud de modo anónimo y callado, y en el camino de Santiago lo hará a través de la persona del limosnero, con limosna a pobres, necesitados, mujeres con necesidades, etc. Durante los días de permanencia ante el sepulcro glorioso, hubo ocasiones para la solemnidad litúrgica y para cumplir con el ritual y requisitos con que los peregrinos lucraban las abundantes gracias del jubileo compostelano. Durante su estancia en Santiago de Compostela, comprobaron in situ la incapacidad de los pequeños e insalubres hospitales, por lo que decidieron fundar uno con el fin de racionalizar los costos y mejorar la atención. Este hospital sería el culmen de la red que a lo largo del camino de Santiago se fue articulando para la ayuda y atención de los peregrinos. El Hospital de Santiago de Compostela nace definitivamente el 3 de mayo de 1499, a partir del poder memorial que dictan los Reyes Católicos. La devoción al apóstol también se observa a través de las donaciones que la reina realizó al altar del apóstol para que los cirios ardiesen de forma perpetua a través de sus donaciones, y también estará presente en su testamento junto a otros santos de su devoción. La devoción jacobea llegó a Hispanoamérica con la construcción de iglesias dedicadas a Santiago, fundación de ciudades en su nombre y celebración de fiestas patronales vinculadas al apóstol, integrándolo en la religiosidad de las Indias. El Camino de Santiago se convierte en hilo conductor de una espiritualidad y cultura común en la cristiandad e hispanidad. La reina Isabel, la católica, vio en el apóstol Santiago un símbolo de identidad en la cristiandad y matriz simbólica de la hispanidad. Fue una mujer que dejó su impronta en la historia universal y ejerció su reinado con vocación de imperio, sin perder nunca su sentido de la realidad. En este empeño no deja de llamar la atención su gran capacidad de trabajo y esfuerzo para dar estabilidad y unión a un reino que, en comparación con los anteriores reinados, tanto de su padre como de su hermanastro, estaba dividido y sumido en conflictos. ¿Por qué es importante hablar de Isabel la Católica? Porque no hubiera sido una gran reina si además no fuera una gran mujer, con una categoría femenina extraordinaria. Una mujer que vivía y vivió para reinar, siendo madre, esposa, guerrera, piadosa y gobernante excepcional. Este es el texto que nos ha enviado Mercedes de Andrés, le damos las gracias y me parece estupendo. Además aquí todo lo que nos cuenta de la reina Isabel aquí enlaza con la devoción. No es muy conocida su participación en lo que es el desarrollo del camino. Yo al menos no estaba muy al corriente de ello. Pues ya ves, nunca te acostarás sin saber una cosa claro, más. Claro, que uno no puede tampoco abarcar toda la historia nuestra de España, desde los inicios hasta ahora. Y además esa intención y acción cumplida de promocionar los albergues y los hospitales que en aquella época eran tan importantes, no solo para la atención de los peregrinos, sino para la atención de las personas que vivían en aquellos lugares. He conocido algunos albergues del camino, porque cuando hacíamos recreaciones por esas zonas del norte de España, muchos sitios nos albergaban en hechos albergues.
en Astorga, en Cacabelos, en Castrillo, en todos esos sitios aprovechaban que íbamos nosotros casi siempre en invierno y nos alojaban en esos sitios y conocí algunos realmente estupendos. Unos muy bien conservados, de como estaban hace siglos, y otros restaurados y nuevos, pero preciosos y muy bien ordenados. O sea, que hay que reconocer. No sé cómo estará ahora, porque hace ya años que no lo he visitado, pero te estoy hablando de la década del año, de la primera década de este siglo, que es cuando yo me he manejado pues esas zonas. Ahora no sé cómo estará, pero vamos, algunos albergues preciosos. ¿Sabes? Uno de mis proyectos y de mis intenciones, hacer un camino de Santiago para veteranos, es decir, para los que, yo me meto en ese grupo, para los que digamos que andamos más despacio. No sé, ahora mismo no lo tengo en mis expectativas. Aunque sea, llevaremos un coche de apoyo y aunque sea ahí repanchingado en el coche. Yo soy muy radical. Si se hace el camino que Santiago, hay que hacerlo a pie y con la mochila. Tontería. Bueno, ya, pero oye, pues te ponemos... Yo solamente he hecho un tramo, ya dije en su día, aprovechando que el piso que pasaba por Valladolid y aprovechando que estábamos recreando en Astorga en enero, pues hicimos de Astorga a Foncebadón, con nieve hasta las rodillas y un frío que se lava hasta el aliento. Pues repites eso. Con nieve hasta las rodillas. Y me acuerdo que de chaval, con mis padres y unos amigos, hicimos un año santo, esto es Jacobeo, coincidió, pero eso ya fue más cómodo. Fuimos en tren y volvimos en avión. Fuimos únicamente a pasar el... Pues ese todavía fue más cómodo del que yo propongo. El que yo propongo... Entonces yo era un chaval. Para mí fue un viaje que recuerdo porque iba con mis hermanas, con mis amigos y tal cual, y lo pasamos estupendamente en el viaje. En el de ida, porque teníamos un compartimento para todos los críos. En el de vuelta en el avión fue peor, fue horrible. Bueno, ahí no teníais compartimento y tenías que aguantaros. Y pasamos, con el asiento. Y pasamos además por una zona de estas de ¿cómo se llama? Turbulencias. De turbulencias que, bueno, nos dejó a todos turbulatos. Bueno. ¿Qué lo cogisteis ahí en Santiago, en el aeropuerto? Sí, cogimos el de vuelta más, me acuerdo, era un cuatrimotor de hélice de Aviaco. Me acordaré siempre del avión porque daba menos seguridad. O sea, que veías el avión y decías, no sé si irán tanto. No sé exactamente, sí. Pero volvimos, pasamos un susto ahí, yo creo que a pasar por la zona de Galicia, de los montes bueno, de Galicia. Bueno, ahí la zona, claro, bueno, esto es Santiago, pero yo he volado en varias ocasiones a La Coruña. Uh-huh. Y ahí entrar en el aeropuerto de La Coruña es graciosísimo. Es muy bonito, pero bueno, o sea, es que porque sales parece que te vas a estrellar en la... No, pero parece que el avión, como tiene que dar la vuelta, claro, para entrar, parece que te vas hacia América. Oye, ¿qué se ha pasado? Porque entras hasta el mar y sí. dices, hemos dejado pero atrás. Luego da la vuelta y sí. Entonces te encuentras con los acantilados ahí que dices, sí. Bueno, aquí se le va un poco el la aeropuerto mano. de La Coruña es como un pequeño portaaviones. Pero es muy bonito. Sí, me gustó. Es muy bueno, pues yo creo que tenemos que organizar ese camino. No sé. Estamos en ello, si no te quieres apuntar, pues te dejamos en tierra. Yo voy por mi cuenta. Ah, vale, sí, es que eres muy solitario tú. Sí, además si algún día me decidiera y quisiera, mi idea es la de hacer el Camino de Santiago como recuerdo y homenaje a los soldados del siglo XVIII y hacerlo con vestimentas y con todos aperos de la época. Será un poco incómodo eso. Bueno, pero es que digo yo, si hace 200 años nuestros antepasados lo hacían, el ir en alpargatas mal vestidos y mal cubiertos, sin guantes y sin nada, ¿por qué no voy a poder hacerlo uno ahora? Bueno, pues si alguna vez lo haces, a mí me gustaría participar en eso. Posiblemente moriría en el camino. Aunque rompa tu soledad deseada, porque ahora se habla de la soledad no deseada, pero la de Paco Vela es soledad deseada. Bueno, más que deseadas, que no molesta, no es molestia. No, es deseada, porque nos acabas de decir que no, que te quieres ir al camino a tu aire. Y bueno, y aquí lo dejamos. Bien. Así es que, bueno, nos vamos allá con el baúl, que lo tienes por ahí. Y ya está. Sí, que estamos con la continuación de la semana pasada. Eso es, venga. El baúl de nuestra historia.
¿te has traído el baúl? ¿Lo dejaste? ¿Lo Nada, tenías por ahí entreabierto? El baúl virtual. ¿O ya sacaste lo que necesitabas la semana Estas pasada? 2 semanas, digamos que el baúl es de poco uso, porque la semana pasada hablamos de la primera época de las banderas rojigualdas, la de la creación por Carlos III y hasta digamos mediados del siglo XIX, y íbamos a afrontar la segunda etapa, desde 1843 hasta nuestros días. Pero antes de todo eso, quería hacer un inciso, porque la semana pasada hablé de la fastuosidad y preciosidad de nuestras banderas militares, y hablé que traería una de ellas para mostrarla, una bandera blanca, una bandera coronela de reinado de Fernando VI, que no sé si estarán ustedes viéndola ahora mismo, pero bueno, son banderas llamadas coronelas porque eran las banderas que representaba al rey en los regimientos. Unas banderas de 2 metros. Nos dice David que sí, que la está poniendo. Pues son unas banderas blancas de 2 metros que tenían como presencia principal el escudo real completo de la época, en este caso del rey Fernando VI, con todos los campos y cuarteles de su escudo, de lo que tocaba a él personalmente, y muy adornado sobre todo por el tema, pues el collar del Toisón, los leones tenantes, la cruz de Borgoña y los escudetes regimentales, que en el caso de esta bandera, como es un regimiento provincial, pues pertenece al escudo heráldico de la ciudad de Badajoz. Es la coronela del regimiento provincial de Badajoz y tiene sus armas en el escudo, que es un león rampante rojo sobre una columna. Y estas banderas eran, digamos, la mayor preocupación, el mayor orgullo de un regimiento, porque en torno a ellas siempre es cuando se organizaban el peor momento de una batalla, porque todo el mundo en una batalla a lo que iba es a conquistar la bandera enemiga. Y en estas banderas especialmente se conservan en el Museo del Ejército, afortunadamente, porque en su día, cuando cambió de Fernando VI a Carlos III, en vez de quemar las banderas como estaban ordenados, pues su coronel decidió, pues no, porque yo voy a quemar mi bandera. ¿Quemaban las banderas? Sí, se quemaban. En cuanto pasaba de un monarca a otro o se cambiaban los reglamentos de banderas, la orden era quemarlas, para que nadie las pudiera robar ni las pudiera mal utilizar. Y por eso no tenemos apenas banderas de esta época, ni de Felipe V ni de Fernando VI, y de Carlos III algunas. Así que este es un caso especial, porque además se conserva perfectamente en el museo, porque el coronel la guardó bien plegada, bien guardada. No sé, ahora no recuerdo si la guardó en su casa su casa privada del coronel, que eran siempre los aristócratas de las ciudades, o si la guardó en la casa consistorial de Badajoz. El caso es que se conservó, y cuando se volvió a sacar y se llevó al Museo del Ejército, estaba prácticamente nueva, y es una de las poquísimas banderas de esa época que se conservan perfectamente. Así que, y era para demostrar un poco cómo era lo que dije la semana pasada, la preciosidad de estas banderas, que son obras de arte, en realidad, porque aunque estaban pintadas, pero tú fíjate, tener que ponerte a pintar un lienzo de 2 metros, de 2 por 2 metros. Hay que decir que esa ilustración es tuya, ¿no? Sí, las ilustraciones que vamos a presentar hoy porque son mías. Paco es un gran ilustrador, para el que no lo sepa. Y además, en este caso, más que de ilustrador, como delineante, porque están hechas con un programa de dibujo de AutoCAD, dibujadas y coloreadas por un programa de dibujo en el que me he dedicado toda mi vida como profesional. Y entonces, pues claro, es únicamente... Bueno, pero yo la veo, desde luego, vamos a ver, yo dibujar no dibujo nada, entonces me parece dificilísimo. Es que es un... Con programa o sin él. No, pero es una profesión. O sea, yo no te creas que empecé a manejar el AutoCAD de la noche a la mañana, me costó bastante pasar del tiralíneas y la jugada del cartabón al ordenador. O sea, tú empezaste con el tiralíneas, que ya seguramente nos está escuchando gente joven que no sabe lo que era el tiralíneas. Exactamente. Y la escuadra y el cartabón. Y poco a poco vas... Hay por mi casa cosas de yo estas. todavía tengo en mi casa todo... El compás, el tiralíneas. Exactamente. Aquellas cajas. Uh-huh. Y bueno, o sea, tú empezaste con eso, con el... Sí, pero muy pronto, en apenas creo que fue 1 o 2 años, ya empezaron a venir los primeros ordenadores, muy básicos, muy lentos y muy monstruosos de grandes.
Y ya cuando a partir del 2000, que ya fue cuando empezamos ya a trabajar con el AutoCAD en serio, ya es cuando empiezas a desarrollar toda tu profesión. ¿Y tiene ventajas esa digitalización? Para este tipo de cosas sí, porque por ejemplo ese tipo de banderas que suelen ser muy simétricas, por ejemplo, a la hora de dibujar no tienes que dibujar toda la bandera en sí misma, sino que dibujas ante un trozo de bandera y el resto la copias o la inviertes o la espejeas que llamábamos, con lo cual te ahorras, a lo mejor esta bandera por ejemplo, te ahorras la mitad del trabajo. Y luego colorarla es muy sencillo porque se hace mediante un proceso de sólidos, que es un sólido. Eliges el color y lo pinchas y ya está. Quiero decir, en este aspecto, para este tipo de dibujos es muy interesante. Para otros no. Si quieres hacer dibujos más artísticos, más tipo batallas y demás, pues no. Pero para este tipo de dibujos tan ordenados y tan limpios, el programa de AutoCAD es fantástico y yo además lo he desarrollado durante muchos años. O sea, que no echas de menos el tiralíneas. Aún lo tengo. ¿Lo usas? No lo uso, pero lo tengo ahí de muestra de lo viejo que soy. Bueno, no, es una pieza curiosa. Empecé a trabajar en el año 83. Hace unos pocos años. Sí. Y además, fíjate... además dices los años sin pudor, que hay gente que no los dice. A muy poco tiempo dejamos el tiralíneas y empezaron a llegar los Rotrins. Ah, sí, entonces sí. Eso también fue un avance. También. Pero el Rotring es más antiguo, yo creo que del año ese, ¿no? No. Vamos, yo no sé de cuántos antiguos. Yo sé que empecé a trabajar en el 83 con el tiralíneas, pero a lo mejor al año siguiente, en el 84, con mucho 85, ya empezamos ya a trabajar los Rotrins de la marca Pero Stadler no se trabajaba con el Rotring pues mucho antes. No lo sé. Por ejemplo, en los años 70 o sí, no existía el Rotring. No, en los años 70 no creo. No creo, vamos. No, te pregunto, porque a mí eso del Rotring me suena mucho. Sí, lo que ocurre es que no, yo creo que no, porque además, vamos, yo ese mundo lo desconozco. Además, yo en el estudio en el que trabajaba hubiera sido raro y estúpido estar trabajando con tiralíneas mientras existía ya el Rotring, ¿sabes? Yo creo que fue algo así como a caballo, del tiralíneas al Rotring a los primeros años 80. Así que bueno, pero bueno. Luego llegó el ordenador y ya todo fue un escándalo. Ahí ya cambió el mundo. Empezamos con los 286 que eran lentos y unos mamotrecos impresionantes, y ahora a los actuales ordenadores y ahora un portátil con una capacidad de trabajo ahora, impresionante. Lo mejor, para mí es el portátil. Hombre, claro. Y el portátil Y mira que me costó, yo fui de los reacios. No, yo en eso fui pionera. Los primeros portátiles que daban muy mal resultado. Entonces se rompían rápido. Y, o sea, la batería. Eran muy pesados también. Sí. Tenía un portátil del año 2005 de HP, perdón por la propaganda, pero es que era excelente. Pesaba un truño como portátil, pero me duró 20 años. Yo tuve uno, lo que pasa que se estropeó la batería, no sé qué le pasaba y había que cambiarla, no se podía cambiar. Y entonces pues tenías que estar todo el día con el, claro, no era portátil. Bueno, hemos dejado bien claro cómo eran las banderas a mediados del siglo XVIII, que era lo que yo quería que la gente viera y tuviera conciencia de lo preciosas, grandes, que eran de 2 metros, y eso, unas obras de arte. Y ya nos metemos en el siglo XIX, mediados, llegamos a 1843, en una época muy convulsa, porque estábamos ya metidos en lo que la gente ya conoce como Segunda Guerra Carlista, una época en la que no teníamos reina que reinara, porque Isabel II aún era menor de edad, y aunque ya era reina, pero no podía reinar todavía, y estábamos en manos de un gobierno provisional que lideraba el general Narváez, con Joaquín María López como presidente del gobierno tan moderado, de la calle. Y el general Francisco Serrano como ministro de la guerra, sí, todo Juan Calle. De la calle. Sí. Que habían echado del poder a Espartero, que ese no tenía calle. Bueno, no tenía calle de estatua, pero sí hay una calle de su tema como Príncipe de Vergara. Príncipe de Vergara, es sí. Él, exactamente. Es él. Está ahí, y luego tiene la famosa estatua del caballo de Espartero. Caso es una época muy convulsa. Isabel II sería declarada mayor de edad con un año de antelación, pues en noviembre del año 43. Y en octubre, ese gobierno provisional, con un trabajo que yo pienso que es alguien que encontró trabajos anteriores en algún cajón
y lo desempolvó, lo presentó a sus superiores, lo presentó al ministro de la Guerra y le pareció una idea estupenda lo de unificar las banderas del ejército con las de la Armada, y así fue como surgió el famoso decreto de 13 de octubre del 43, en el cual se creaban o se unificaban todas las banderas del ejército en base a las banderas de la Armada, con algunos cambios, hay que reconocerlo, como ahora explicaremos con la segunda bandera que he traído para aquí para mostrar. No sé si las está poniendo en pantalla David, con lo cual, las dos, sí, con lo cual, sí, pues ya lo están viendo, así es que explica. Estas son las primeras banderas rojigualdas que se dieron al ejército. Básicamente la tela era la misma de la bandera nacional, pero tenía un cambio que fue a petición o exigencias del ejército, que era el escudo. Querían que el escudo de las banderas del ejército fuera distinto al de la Armada. El de la Armada, como ya hablamos, era un escudo sencillo, partido, Castilla y León y coronado. Pero el ejército quería su propio escudo y lo consiguió, porque evidentemente pues, quería diferenciarse de la Armada. Y el escudo de la bandera del ejército, como podrán ver, era cuartelado de Castilla y León, con Borbón de escusón y abajo Granada. No en punta, abajo, porque en los escudos redondos no hay puntas, como luego habrá. Y se le incluyó la Cruz de Borgoña a posteriori, una de las muchas rectificaciones que hubo, a petición también de posiblemente alguien, algún interesado en incluirlas, porque hasta entonces la Cruz de Borgoña formaba parte de las banderas de nuestro ejército, desde siempre, desde Felipe V hasta prácticamente estos años. O sea, la Cruz de Borgoña, vamos a aclarar, no es de la época de Franco. No, en absoluto. No, bueno, es que hay gente que piensa que es de la época de Franco. Bueno, pero es que la gente es muy atrevida. Y entonces, si de esta bandera que he traído, lo que quiero que vea la gente, que es lo más llamativo, que es que en el decreto se hace hincapié en que el escudo tiene que estar bien bordado por ambas caras, o sea, que se viera bien al derecho por ambas caras, pero no dice nada del texto. Y entonces, como no dice nada del texto, pues los artesanos lo obviaron. ¿Y cómo hicieron? Pues el texto, que es circular alrededor del escudo, donde pone en la parte superior Regimiento de Infantería, en este caso número 2, que era el mío, y debajo primero, segundo, tercer batallón, está pintado sobre la tela, con lo que en el reverso de la bandera se ve al revés todo el texto, está invertido, o sea, se lee al revés por completo, que es un detalle que a la gente le volvió loca, hasta el punto de que hay muchas banderas de estas primeras que se entregaron que lo quisieron hacer tan bien que lo hicieron mal, peor todavía, y quisieron, no, si hago el anverso bien, el reverso se ve mal, pues hagamos el reverso bien, pero entonces se verá el anverso mal. Hay banderas que tienen el anverso y el reverso totalmente cambiados por eso, supongo que porque la gente no se percataba de ello. Y bueno, y estas banderas, una vez que se organizan y que quieren repartirlas, pues tarda bastante. De hecho, he podido seguir toda la historia de estas banderas primeras rojigualdas, y el primer regimiento que las recibe es el Asturias 31, el 28 de enero de 1844. Bueno, Asturias. Un regimiento que aún pervive, sí, a pesar de nuestros políticos, aún pervive. Ahí está en el Goloso. Y tiene un museo histórico maravilloso. Es el primero que la recibe, fíjate, 3 meses después del decreto. O sea, 3 meses después del decreto la recibe el Regimiento de Asturias. Y luego a partir de ahí y hasta el año 1846, el 10 de julio, que la recibe el último regimiento, el de la Unión 28, son 2 años y 9 meses que las van recibiendo poco a poco todos los regimientos. En vez de hacer, como hicieron, por ejemplo, otros países, el mismo Napoleón, cuando hizo la entrega de sus banderas en 1804, las hizo todas de golpe a todos. En vez de hacer, hagamos una confección completa de todas las banderas y en un día de fastuosa ceremonia se la entregamos a todos los regimientos. Pues no. No sé por qué, no había mucho interés. Y se fueron haciendo poco a poco. Y durante esos 2 años y 11 meses fueron entregando las banderas pues con
con mucha tranquilidad a los 33 regimientos de infantería que existían. Luego los de caballería, artillería e ingenieros también tuvieron su peculiar entrega. En esta bandera en particular, por lo que me toca, porque es el regimiento donde hice la mili, el de la Reina número 2, la recibió el 6 de octubre del año 44, o sea, casi un año después de haberse proclamado el decreto fundacional, o como quieran llamarlo, de unificación de las banderas, un año después. ¿Pero por qué? Porque es muy sencillo. Yo creo que la explicación para este tipo de tardanza es que estábamos metidos en una época convulsa política y estábamos también enfrascados ya en lo que era la Segunda Guerra Carlista, que aunque estaba muy centrada en Cataluña, pues no dejaba de estar inquieta por todos sitios. Y claro, pues la entrega de banderas muchas veces se hace casi en ceremonias muy privadas, muy sin el oropel que antiguamente se daban las banderas. Ante las banderas se bendecía por el obispo de la ciudad o de la zona del lugar, y se hacía una entrega solemne en un día festivo en la ciudad donde estaba de guarnición. Estas parece que debido a la premura, debido a la convulsión política y a la guerra, pues se entregan, digamos, poco a poco, por batallones, donde estuvieran, sin ni siquiera reunir al regimiento en un sitio donde darla, ¿no? O sea, es un tema, digamos, que obligado por las circunstancias. Pero bueno, en cuestión de menos de 3 años ya estaban todos los regimientos de infantería, casi todos. Siempre había alguno que se escapaba. El del Rey, por ejemplo, en Inmemorial nunca la recibió. Se emperró en conservar sus banderas moradas hasta el 31, hasta la Segunda República, y nunca recibió las rojigualdas. En caballería igual, en caballería pues también hubo un cambio paulatino, aunque hubo otros regimientos que no las cambiaron. El del Rey, el de la Princesa y el de Treviño. Esas no las cambiaron nunca las banderas. ¿Por qué? Pues por interés personal del coronel, por interés personal de la unidad o de quien fuera, y no las cambiaron. Pero el resto ya sí. Artillería e ingenieros también fueron muy reacios a cambiarlas, porque llevaban muy a gala sus banderas azules y moradas, y cuando llega la Segunda República y estas banderas desaparecen, prácticamente casi todos estaban ya con la bandera rojigualdas. Una historia... Bueno, yo estoy aquí escuchándote. No, es una historia muy... Y eso que estuvimos viendo la exposición, que bueno... En esa exposición, por ejemplo, no hay nada de esta segunda época. Acaba justo cuando sale el decreto del 43, que está ahí expuesto, que curiosamente, como no había BOE en aquella época, se da a conocer en la prensa, en la Gaceta de Madrid. 2 días después, el 15 de octubre... Por cierto, que está subrayado con rotulador fluorescente. Sí, alguien yo creo que no sería original, pero vamos, porque si no sería para matarlo. Todo lo que es la parte que corresponde a ese decreto está remarcado con un rotulador de este fluorescente. Pero vamos, es igual. El caso es que está ahí, no sé si es la copia original de la Gaceta. Bueno, como hubo muchas gacetas, porque era un periódico, ahora más supongo, y está puesta ahí de muestra. Pues es como surge y se da a conocer por la prensa. Y en aquella época, que aún la reina no reinaba, pues incluso las cortes estaban cerradas porque aún no se había puesto en marcha, pues la cosa salió un poquito así, a trancas y barrancas, por decirlo de alguna manera. Poco a poco, dice, bueno, pues sí, ya, y poco a poco, y lo iremos creando. Cuando haya dinero iremos haciendo las banderas y iremos entregando a sus regimientos donde estén, poco a poco, y al final se consiguió. Tardó casi 3 años, pero se consiguió al final. Bueno. Y luego lo que ocurre es que hubo actualizaciones, hubo cambios cuando ya con Afonso XIII los regimientos pasan de 3-2 batallones a un solo batallón. Las banderas cambian, básicamente, no el escudo ni la tela, cambia el texto. El texto ya no será Regimiento de Infantería número 2, sino que ya se llamará Regimiento de Infantería La Reina número 2. Y debajo, en vez de primer, segundo, tercer batallón, desaparece, y lo único que se hacen unas volutas de adorno para no dejar esa zona vacía. Y con esas banderas
llegamos hasta la Segunda República, hasta el 31, que evidentemente, como desaparecen los regimientos, los nombres y todo, pues claro, aparte que se cambia la tela, pues esas banderas prácticamente ya desaparecen de la historia, de nuestra historia. Sí. Luego la Segunda República, que fue, pues digamos, un terremoto, ¿no? El terremoto, sí. Para las banderas. Sin embargo, las banderas le dieron mucha importancia a las banderas. El hecho de que de ese cambio de la bicolor a la tricolor te da la impresión de que le daba mucha importancia, porque querían romper todo tipo de conexión con lo anterior, con la monarquía. Porque recordemos que la Primera República mantuvo esas banderas. Durante sus 3 años que estuvo, mantuvo sus banderas. Pero la segunda no, la segunda quiso romper con toda la historia anterior y cambió las banderas, las hizo más pequeñas, hizo las 3 franjas iguales y el escudo se mantuvo, excepto que quitó el escusón de Borbón del escudo y cambió la corona real por la corona mural, que es la que aparece en las banderas. Y con esa bandera pues llegamos hasta la Guerra Civil. Y luego, después de la Guerra Civil, con el régimen de Franco, que como nos han querido borrar esa historia de España por capricho, pues resulta que en los libros de historias de banderas no aparece las banderas, no aparecen, ¿no? Tengo varios libros contando. Aquí la omisión ya es, para esa época, que yo creo que la omisión de la historia... Eso es una vergüenza, directamente. Aparte de una vergüenza, un error con consecuencias. Sí, eso. Es una vergüenza que nos quieran birlar parte de mi historia, que yo al fin y al cabo, yo nací en el 60 y tenía casi 16 años cuando murió Franco. O sea, no era un niño ya era un adolescente, estaba en 6º de bachillerato. Quiero decirte que no era un mocoso, y conozco perfectamente lo que pasó y cómo pasó. Y lo que a mí me indigna es que encima hayan ampliado toda esa parte de historia a ocultar hasta el año 83 por capricho de estos... Prefiero no decirlo. Sí, omite. Claro, porque entonces resulta que yo, que juré bandera en el 82 con la bandera de mi regimiento, cuyo escudo aún tenía el águila de San Juan, el lluvia de flechas, como recuerdo de los Reyes Católicos, no como recuerdo de Franco, pues resulta que entonces... Exactamente, porque el yugo y las flechas es de los Reyes Católicos. Igual que el águila de San Juan. O sea, te quiere decir que no solo nos quieren birlar nuestra historia, sino que nos quieren hacer comulgar con rueda de molino. O sea, entonces, si esa bandera, ese escudo ya no existen de nuestra historia, entonces yo no he jurado bandera entonces. No he hecho he hecho has jurado bandera con más... Entonces, claro, a mí esas cosas... Digamos, sinceridad y autenticidad. Me indigna, porque a ti no te gustan las juras de banderas estas que organizan. No es que no me gusten. Digo que yo a mí entender las considero innecesarias para mí. Yo ya juré bandera un 22 de febrero del año 82 en Cerro Muriano, y además la juré bandera con la bandera de mi regimiento, y no es que no necesite o no quiera o no me gusten, es que no me hace falta. Yo pienso que solo se jura una vez, y no era una bandera de Franco, era una bandera ya de Juan Carlos I, que aún conservaba el águila de San Juan en el escudo, que en el año 83 se cambió. En el año 83 surgió una nueva ordenanza, una nueva ley por la cual se cambiaba el escudo, que es el que ahora tenemos. Desaparece el escudo, el águila, desaparece el hilo de las flechas, quiere decir que ya se normaliza al escudo y la bandera que hoy conocemos. Pero entre el 75 y el 83, fíjate, es más, muerto Franco, sus banderas se conservaron hasta el 77. En el 77 las banderas con el águila de San Juan y hierática, que antes existían, y las columnas de Hércules exteriores, estuvieron en vigor hasta el 77. En el 77 ya se hizo un primer cambio y se cambió ese escudo por el siguiente escudo con la águila de San Juan, que es el que está en la portada cabecera de nuestra Constitución, que es con la águila de San Juan, con las águilas más desplegadas, y ya las columnas, ya no sé si ahora no recuerdo. Está en nuestra Constitución, y se dice que es anticonstitucional. Pero es que la gente es muy, muy, muy atrevida por no emplear otro tipo de expresiones, ¿sabes? Entonces, pues bueno, allá ellos. Yo lo que digo es que si hemos estudiado las banderas de la época republicana, desde un punto de vista histórico,
porque no se puede estudiar las banderas de la época franquista desde el mismo punto de vista histórico. Es que es historia. Claro, es que no entiendo Y es esta nuestra historia supresión. y tenemos que conocer nuestra historia. Ni por mejor ni por peor, es nuestra historia, hay que conocerla. Y a mí me llenó mucho esos libros, que además precisamente compré en el Museo Naval, en la primera visita que hice a la exposición, los compré porque me parecieron, como historia, son estupendos. Conozco a los historiadores que lo conocen, conozco a muchos de los que lo escriben y dibujan, pero me dejó totalmente pasmado que llegara a la época de Franco y sencillamente se saltaran esa época entera. O sea, desde el 31 que entran las tricolores hasta el 83 que entra la bandera actual, no existe. Que son 50 años. No existe. Y digo, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué? Hasta el 83, que son 50 años. Que sí, pues es que me da igual que sean 40, 50 o 60, así es que el hecho es que desaparece. O sea, acaba el capítulo de la Segunda República y el siguiente capítulo, sin solución de continuidad, es ya de Juan Carlos I en el 83. Pues no, señores, no. O sea, aquí no estamos haciendo proselitismo ni hablando mal ni bien de nadie. Estamos hablando de historia. Estamos hablando de historia. Ya nos dice David que nos tenemos que ir. O Sí. sea, ¿volverás a la exposición? ¿O Más ya? adelante, sí. Volveré otro día más adelante, sí. Bueno, pues a ver si me avisas, porque contigo aprendo mucho. Esta hasta abril. Sí, hasta 5 de abril creo que recordar, sí. O sea que, y bueno, oye, como es nuestro último programa, pues hay que desear a los oyentes que tengan una feliz Navidad, un feliz año, bueno, que les toque la lotería, ¿no? O que nos Sí, toque... feliz Navidad a todos los españoles de bien. Eso. A los demás no. A los demás no. Bueno, pues feliz Navidad a todos y feliz año. Y bueno, pues... Y que conozcan nuestras banderas y que eso, nuestra historia. acercaros al Museo Naval, Claro. escuchar a Paco Vela, que nos da unas buenas explicaciones, y nos volvemos a ver en enero, ya sabéis. Eso, y viva España. Exactamente, viva España y año nuevo, vida nueva. Que seáis muy felices.